Hola con todos. En el presente video vamos a trabajar ejercicios de demostraciones. Vamos a tratar de hacer unas cuantas demostraciones, ¿no? Bien, empecemos por el primer ejercicio. Dice, utilizando álgebra proposicional, demuestre que P implica a negación de Q implica negación de R, es equivalente a negación de P implica negación de R y negación de R y negación de Q. Dice, nota, en cada paso escriba el nombre de la ley que utilizó. Bien, vamos a utilizar el método de la demostración directa y a partir de esta expresión vamos a irla transformando, ¿no? Perdón, el teclado está seteado de otra manera, vamos a corregirlo. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a partir de aquí, ¿verdad? Y vamos a utilizar demostración directa, ¿no? Se usará el método de demostración directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a partir de esta primera expresión, la vamos a transformar y vamos a tratar de llegar a esta segunda expresión. Bien, la pregunta que usualmente suele aparecer es, ¿y cómo sé qué debo utilizar? Por lo general, cuando usted va a hacer una demostración, por lo general le aparece en la forma proposicional, directamente le aparecen las opciones que usted puede realizar para hacer la demostración. Por ejemplo, ¿qué operador principal tengo aquí? Tengo el condicional y acá también tengo un condicional. Entonces, lo lógico sería utilizar alguna ley que tenga que ver con este condicional. Entonces, podemos utilizar ley de implicación. Podría usarse hasta dos veces, una para dentro del paréntesis, una para la parte de afuera, pero vamos a utilizar solamente por ahora, vamos a utilizarla solamente para la parte externa. Bien, vamos a poner que por la ley de implicación, ¿qué es lo que hace la ley de implicación? Dice que la ley de implicación niega el antecedente, ¿verdad? Lo niega, el consecuente lo conserva y transforma el condicional, lo transforma a una disyunción, a una disyunción inclusiva. Ahí está, hemos aplicado ley de implicación a este antecedente, ¿verdad? Lo negamos y a este consecuente lo conservamos. Cambiamos el operador condicional, lo cambiamos por una disyunción inclusiva. Vamos a aplicar otra vez la ley de la implicación. No le veo más camino, no podemos aplicar otra cosa. Vamos a aplicar nuevamente la ley de la implicación para transformar aquí. Y nuevamente, ¿cómo se transforma eso? Ahora, dentro del paréntesis, negamos el antecedente, se conserva el consecuente y se cambia el operador condicional, lo cambiamos por una disyunción inclusiva. Ahora, muy bien. Ya una vez que hemos llegado hasta aquí, ahora, ¿qué ley debo aplicar? La ley que vamos a aplicar será la ley aquí, no nos queda otra, tenemos la negación de un paréntesis y dentro del paréntesis tenemos una disyunción, entonces se aplica la ley de De Morgan. La ley de De Morgan. ¿Cómo nos quedaría aplicando la ley de Morgan? ¿Qué es lo que hace? Dice que lo que hace es negar cada una de las proposiciones, es decir, voy a negar, vamos a poner esto por acá afuera, voy a negar cada una de ellas. Voy a negar negación de P y asimismo voy a negar negación de Q. Vamos a poner acá entre un paréntesis también. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de De Morgan? La ley de De Morgan, al negar un paréntesis, lo que hace es niega cada uno de los que están dentro, niega negación de P, niega negación de Q y cambia el operador disyunción, lo cambia por un operador conjunción. Y con eso ya no tengo la negación externa al paréntesis. Acá fuera del corchete ya no hay negación, ahora quedó dentro. Ahora, aquí hay negación de una negación, entonces hay una doble negación o conocida también como involutiva. Voy a aplicar esta ley involutiva o ley de doble negación y eso se va a transformar, lo vamos a ver aquí, la negación de la negación se transforma en
simplemente la variable. En este caso se transforma en P. La negación de Q se transforma en Q. Muy bien, vamos a cambiar este corchete, vamos a ponerle paréntesis mejor. Y ahora, ¿a dónde yo quería llegar? Fíjense, quiero llegar a que aquí hay una implicación y aquí hay una conjunción con una negación externa. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es aplicar aquí una propiedad distributiva, ya que dentro del paréntesis tengo una conjunción, externamente tengo una disyunción, voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a aplicar propiedad distributiva. Y lo que voy a hacer es que voy a distribuir P con no R. A ver, todo el paréntesis se relaciona con la negación de R, ¿verdad? Se relaciona a través de la disyunción. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar esta disyunción para P y copiar la disyunción para Q. Donde vamos a tener entonces que P se relaciona con negación de R con disyunción, Q se relaciona con negación de R a través de la disyunción. ¿Y cómo se relacionaban antes P y Q? A través de una conjunción, entonces la conjunción queda como operador en el medio. Nuevamente, ¿a dónde queríamos llegar nosotros? Queríamos llegar a una implicación entre P y R y queríamos llegar a una conjunción entre R y Q. Muy bien. Vamos a hacer ahora entonces, para llegar a una implicación, dado que yo tengo un operador disyunción, lo que voy a hacer es aplicar nuevamente la ley de la implicación. Voy a aplicar ley de implicación por aquí, mientras que por acá voy a aplicar una ley de De Morgan. Y aquí voy a aplicar una ley de De Morgan. Voy a aplicar dos leyes al mismo tiempo, ¿no? La transformación, ¿qué me dice la ley de la implicación? Dice que negamos una de ellas y la transformamos en antecedente. El segundo no se niega, dejo a negación de R. Cambio el operador disyunción, lo cambio por un operador condicional. Entonces aquí ponemos un condicional. Y entonces ya hemos aplicado la ley de la implicación. ¿A dónde queríamos llegar nosotros? Queríamos llegar a negación de P implica negación de R. Ya tenemos precisamente aquello que queríamos. Ahora nos falta, queríamos aplicar y vamos a aplicar la ley de De Morgan para transformar la disyunción en conjunción. ¿Cómo aplicamos la ley de De Morgan? ¿Qué es lo que hace? La ley de De Morgan lo que hace es, ponemos una negación aquí afuera, debemos de negar cada una de ellas. Voy a negar Q y también voy a negar negación de R. Eso quiere decir que esta negación de R la voy a poner ahora en un paréntesis y este paréntesis externo lo voy a transformar en un corchete. Ahora, ¿qué me falta? Ya la primera ya está lista. La segunda todavía, y me faltó todavía cambiar porque cuando aplico una ley de De Morgan cambio la disyunción por conjunción y la conjunción por disyunción. Entonces cambio esta disyunción, la cambio por conjunción. Ahora voy a aplicar una involutiva o ley de doble negación para eliminar la negación de la negación, ¿no? Entonces vamos a transformar esto de aquí. Y voy a tener, la primera no cambia, acá sí voy a tener negación de R, va a ser simplemente R. Entonces aquí ponemos R y voy a cambiar este corchete, lo voy a cambiar por paréntesis. Y con ello, me parece que ya llegamos a lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar esto de aquí. Partimos de P implica negación de Q, entonces negación de R, le hemos aplicado leyes con lo cual se demuestra la equivalencia. Y aquí está nuestra equivalencia. Partiendo de este antecedente, hemos llegado a negación de P implica negación de R y negación de R. No, nos faltó algo más. Antes de eso, fíjense, aquí tengo negación de Q y R y aquí tengo R y negación de Q. Lo que vamos a hacer es aplicar otra propiedad. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa para cambiarle el orden y que esté con el orden que nosotros deseamos, ¿no? El ejercicio nos pide que debe estar de R y negación de Q, ¿no? Entonces aquí vamos a poner R y acá vamos a poner negación de Q. Y ahora sí, con lo cual se demuestra la equivalencia. Y con eso ya está demostrado este primer ejercicio. Bien, vamos a hacer otra demostración ahora. Tenemos asimismo que aplicar
Dice, utilizando el álgebra proposicional demuestre que P o negación de Q y Q o R es lógicamente o equivale lógicamente a negación de P implica R, conjunción, negación de Q implica R. Nota, en cada paso escribe el nombre de la ley que utilizó. Bien, vamos a aplicar, se aplicará el método de demostración hacia adelante. O el método de demostración directa, ¿no? Que así mismo se llama. Entonces, vamos a partir de ¿dónde? Vamos a partir de aquí, y vamos a llegar hacia el dado, aunque dado que es una equivalencia, podríamos partir de cualquiera de los dos, ¿verdad? Es una equivalencia, así que yo podría partir de B, transformarlo y llegar a que corresponde a A. Pero voy a partir de esta expresión. Y aquí, ¿qué es lo que puedo aplicar? Fíjense. Aquí dentro del corchete, hay un paréntesis que tiene una disyunción y afuera del paréntesis tiene una conjunción. Eso me da la pauta que lo que voy a aplicar será una distributiva. Si hubiera sido al revés, perdón, si no hubiera sido así, si no hubieran sido diferentes, si hubieran sido iguales, entonces me daba la pauta que tenía que aplicar una asociativa. Como son diferentes operadores, dentro una disyunción y afuera una conjunción, o viceversa, que hubiera sido dentro una conjunción y afuera una disyunción, entonces sabría yo que tengo que aplicar una distributiva. Voy a aplicar la distributiva, ¿verdad? Y aquí voy a decir que esta expresión es equivalente a, aplicando la distributiva, se va a relacionar P con Q a través de la conjunción y negación de Q con Q a través de la misma conjunción, ya que el paréntesis se relaciona con Q a través de la conjunción. Entonces voy a poner aquí P y Q, no Q y Q. Muy bien. ¿Qué más voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer esto de aquí. Vamos a agruparlos. Voy a poner un paréntesis por aquí y otro paréntesis por acá. Recordemos que entre P y negación de Q había una disyunción. Entonces aquí entre P y negación de Q está la disyunción. Y ya hemos encontrado hasta aquí su equivalente, ¿verdad? Ahora, aquí tengo negación de Q y Q. Aquí voy a aplicar, me está diciendo que no tengo Q y sí tengo Q. Eso es una contradicción, se está contradiciendo. Entonces voy a aplicar la ley de la contradicción aquí. Y entonces a la ley de contradicción que me dice que la negación de Q y Q, eso siempre me devuelve un falso. Eso no es cierto, eso es una mentira muy grande. Esa es una de las más grandes mentiras, ¿no? Tal como si mañana empiezo a estudiar o mañana empiezo la dieta o qué sé yo, ¿no? Es una mentira. Muy bien, ahora tenemos algo disyunción inclusiva con falso. El falso en la disyunción inclusiva corresponde al idéntico. Entonces, por la ley de identidad, vamos a transformar y esto se va a transformar ¿en qué cosa? Como el falso es el idéntico, significa que me devuelve exactamente lo mismo que la otra expresión. Y simplemente se pierde este idéntico de aquí, entonces nos va a quedar P y Q o R. Nosotros queremos llegar a negación de P implica R y negación de Q implica R. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, no nos queda otra más que aplicar aquí una distributiva. P y Q o R, voy a aplicar, ¿por qué aplico distributiva? Como ya lo dije anteriormente, dentro del paréntesis tengo una conjunción y afuera del paréntesis una disyunción, entonces puedo aplicar una distributiva. Aplicando la distributiva, ¿cómo me quedaría? Nuevamente, lo que vamos a hacer será a R, a la disyunción de R, la vamos a operar con cada uno de los que está en el paréntesis, ¿no? Aquí y acá. Ajá. Entonces vamos a poner así. Y vamos a borrar esto de aquí. Acá vamos a borrar esto de acá. Ahí está, P-O-R, Q-O-R. Y entre P y Q, ¿qué operador había? Había un operador conjunción, entonces aquí tiene que aparecer la conjunción.
Muy bien, pero todavía no llego a negación de P, entonces R, o negación de Q, entonces R. Pero dado que tengo un operador disyunción, puedo relacionar la disyunción con el condicional a través de la ley de implicación. ¿Y cómo se relacionan? Lo que hemos dicho ya es que uno de ellos se transformará en antecedente negándolo. Vamos a negar, en este caso voy a negar P. Voy a negar P, voy a poner negación de P. Y voy a transformar el operador, el disyunción, lo voy a transformar en un operador condicional. Entonces voy a copiar este condicional de aquí. Lo vamos a pegar acá. Y lo mismo hacemos en este otro caso. Transformamos uno de ellos, ¿verdad? Lo transformamos en antecedente negándolo y el operador disyunción lo vamos a transformar en un operador condicional. ¿Por qué negué P en vez de haber negado R? ¿Por qué negué Q en vez de haber negado R? Porque a donde yo quería llegar, ¿verdad? A donde yo quería llegar es que R es consecuente o conclusión, ¿verdad? Consecuente. Entonces, y con esto hemos llegado ya con lo que se demuestra la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia que queríamos demostrar nosotros? Queríamos demostrar esta equivalencia de aquí. Ya partimos entonces, nosotros partimos de P o negación de Q y Q, todo eso disyunción R, y llegamos aquí a P implica, perdón, negación de P implica R y negación de Q implica a R. Hemos llegado allí muy sencillo. Muy bien. Bien, vamos a pasar a hacer un tercer ejercicio de demostración. Vamos a este otro de aquí, ponerlo un poquito más abajo. Usando el álgebra proposicional, demuestre que P bicondicional, negación de Q y P, equivale a negación de P o negación de Q. En cada paso escribo el nombre de la I que utilizó. Muy bien. Vamos a aplicar asimismo el mismo método, el método directo, ¿no? Se aplicará el método de demostración directa para demostrar que vamos a demostrar esto de aquí. Vamos a partir de este antecedente, o no es antecedente, vamos a partir de este lado y vamos a aplicar la definición del bicondicional. Por definición del operador bicondicional, el operador condicional dice que es el condicional en ambas direcciones, ¿no? Esto va a ser equivalente entonces a, vamos a poner un corchete, recordemos que P implica a Q, ¿verdad? Corresponde a P bicondicional Q corresponde a P implica a Q y Q implica a P. Entonces, aquí vamos a tener P implica, perdón, vamos a utilizar los operadores matemática básica. Aquí tenemos la implicación, aquí está. P implica a este otro paréntesis de acá, vamos a poner aquí, paréntesis, negación de Q o P. Ajá, aquí voy a necesitar que este sea corchetes. Y aquí vamos a poner y, aplicando el operador bicondicional, decimos P, si P bicondicional Q corresponde a P implica Q y a su vez Q implica a P. Entonces acá vamos a poner y este de aquí, la primera implica la segunda. Muy bien. Acá también vamos a ponerle un corchete.
y al mayor, al externo, vamos a ponerles unas llaves. Ajá. Allí, por operador bicondicional X bicondicional Y es X implica a Y y Y implica a X. Ese es por definición del operador bicondicional. Muy bien, como les decía, siempre que yo vaya a hacer una demostración, el ejercicio prácticamente me dice, oye, aquí está, esta es la ley y no hay otra. Y así hemos visto, aquí no tengo nada más que hacer que el bicondicional. Ahora, aquí tengo un condicional y acá tengo otro condicional. Entonces, para este condicional vamos a aplicar ley de implicación dos veces. Vamos a aplicar la ley de la implicación. Vamos a hacerla dos veces. Aquí aplicamos ley de implicación. ¿Y qué me decía la ley de implicación? Niego el antecedente, ¿verdad? Aquí pongo negación de P. Entonces, acá también voy a negar este antecedente. ¿Y qué va a pasar con el operador que tengo aquí? El condicional. Este condicional se cambia por disyunción. Acá también cambio este por disyunción. Y allí está. La negación del antecedente, disyunción el consecuente, ¿verdad? Negación del antecedente, disyunción el consecuente. Ahora, ¿qué voy a aplicar? En esta primera, yo lo que podría aplicar, como tengo un operador disyunción afuera y conjunción adentro, puedo aplicar propiedad distributiva. Acá tengo la negación de una conjunción, puedo aplicar ley de De Morgan. Entonces voy a aplicar una distributiva. Y también voy a aplicar una ley de De Morgan. El apellido del sujeto es De Morgan, ¿no? No es Morgan, es De Morgan. Morgan era el pirata, ¿no? Por eso siempre le pongo D con mayúscula, ¿no? Es De Morgan. Muy bien, aplico distributiva en el primero. ¿Cómo se aplica la distributiva? Eso quiere decir que negación de PO se relaciona tanto con la negación de Q, así como esta otra P de acá. ¿Y qué había entre negación de P y Q? Había la conjunción. Entonces lo que voy a hacer será, voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esta parte de acá. Muy bien, entonces ahí tengo negación de P está relacionado con negación de Q a través de disyunción, negación de P está relacionado con P a través de disyunción, y entre ellos, entre negación de P, de Q y P, debe haber una conjunción. Ahí está la conjunción. Ya está aplicada la distributiva en el primero. En el segundo voy a aplicar la ley de De Morgan. ¿Qué me decía la ley de De Morgan? Que esto se transforma en ¿qué cosa? En negación del primero, la disyunción se cambia por conjunción, así que vamos a poner acá una conjunción, y negación del segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era nuestra primera expresión? Era negación de Q, y acá vamos a poner P, que va a ir también con una negación. Vamos a poner negación. Y esto vamos a ponerlo acá en un corchete. Y exteriormente vamos a ponerle una llave. Y acá exterior todavía vamos a ponerle una barra. Muy bien. No, se ve fea esa barra. Vamos a poner un paréntesis nomás. Vamos a poner un paréntesis ahí, fuera de todo. Entonces, hemos aplicado, a la primera le aplicamos distributiva. No P o no Q y no P o P. Dentro aplicamos una ley de De Morgan. Negación del primero, negación de no Q. Cambiamos la disyunción por conjunción. Negación del segundo, no P. Y eso está con disyunción P. Esa no ha cambiado. Ahora, ¿qué puedo aplicar aquí en esta primera agrupación? Aquí dentro de este primer corchete, este paréntesis tiene negación de P o P. Entonces, esa dice, aplica la ley del tercero excluido. Aquí. ¿De acuerdo? Aplico la ley del tercero excluido. Y acá voy a aplicar la ley de la doble negación. Entonces voy a aplicar tercero excluido. Y voy a aplicar doble negación. Quizás podría hasta aplicar un poquito más por allí, ¿no? Porque podría
aplicar una asociativa también, ¿no? Y de una vez aplicar, pero vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a aplicar primero tercero excluido y luego vamos a hacer una doble negación. Por ley del tercero excluido, negación de P o P, esto siempre es verdadero. Aquí está diciendo, no tengo dinero y sí tengo dinero. Entonces, una de las dos siempre será verdadera. Entonces, eso siempre es verdadero, ley del tercero excluido. La negación de la negación es simplemente Q. Entonces, aquí es Q. Acá vamos a cambiar ya este corchete, lo vamos a cambiar por paréntesis. Y vamos a cambiar entonces estas llaves de aquí, las vamos a cambiar por corchetes. Y el último paréntesis los vamos a cambiar por llaves. Y ahí está. Ahora sí, aquí en la primera que tenemos la conjunción de un verdadero con algo. Resulta que el verdadero en la conjunción corresponde al idéntico. En la disyunción es el absorbente. Mientras que el falso en la conjunción es absorbente y en la disyunción es el idéntico. Entonces aquí vamos a aplicar ley de identidad en el primer caso y en el segundo caso sí vamos a aplicar la asociativa. Por ley de identidad, ¿qué me dice el idéntico? Simplemente esto me va a quedar no P o no Q. Muy bien. Acá, aplicando asociativa, voy a asociar, voy a quitar Q de aquí, voy a poner Q por acá, y aquí voy a hacer la asociativa entre P y negación de P, ¿verdad? Entre ellos. Así nomás vamos a tener. ¿Y esto cómo me quedaría? Entonces, por idéntico me queda negación de P o negación de Q. Y acá, aplicando una asociativa, aquí me faltó la disyunción para el Q. Entonces aquí me falta un corchete. Y entonces sí voy a necesitar una llave aquí. Ya. Ahí entonces asocio ahora a negación de P con P, ¿verdad? A ellos dos los voy a asociar. Muy bien. En el primer paréntesis ya prácticamente no hay nada que hacer, pero recordemos a dónde yo quería llegar. Yo quería llegar a negación de P o negación de Q. Quería llegar a negación de P o negación de Q, que ya lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es, tengo que hacer desaparecer esto. Vamos a ver cómo lo hago desaparecer. Bien, aquí tengo P o negación de P. P o negación de P, nuevamente lo que voy a aplicar es la ley del tercero excluido que ya la habíamos aplicado aquí, ¿no? Entonces voy a aplicar tercero excluido. Y por la ley del tercero excluido, siempre P, negación de P, me queda verdadero. Entonces esto de aquí ya sé que es verdadero. Y entonces tengo ahora que aplicar Q o verdadero. ¿Qué habíamos dicho acerca del verdadero? Habíamos dicho que el verdadero es el idéntico en la conjunción y es el absorbente en la disyunción. Entonces vamos a aplicar la ley de absorción aquí, ¿verdad? Absorción. Y al aplicar la ley de absorción Q o verdadero, eso siempre me da verdadero. Ahora tengo la conjunción de una expresión con un verdadero. Ya vimos que el verdadero en la conjunción es el idéntico. Por ley de identidad, identidad de la conjunción, por supuesto, ¿no? Por ley de identidad de la conjunción, ¿verdad? Verdadero y lo que sea, me queda siempre lo que sea. Entonces me va a quedar esta expresión que está aquí. Me va a quedar negación de P o negación de Q, con lo que se demuestra, la equivalencia. ¿Qué equivalencia? La que nosotros queríamos demostrar, ¿verdad? ¿Cuál era esa equivalencia? Esta de aquí. Recuerden, partimos del primer lado, del lado del miembro de la izquierda, y lo transformamos a este otro de acá. Negación de P o negación de Q. Eso fue lo que hicimos. Partiendo de allí,
Comenzamos a aplicar leyes y como vieron, las leyes que se aplican es según lo que nosotros tenemos, ¿no? Según lo que vemos, ahí podremos saber qué ley vamos a aplicar. Bien, con eso, debido a cuestiones de tiempo, yo voy a dar por terminado este set de demostraciones. Nos vamos a quedar con estas 3 demostraciones hasta allí. Muchísimas gracias a todos los que participaron.